Vamos a deducir el volumen de una esfera tal y como lo hizo Arquímedes. Entonces dibujamos, por ejemplo, vamos a empezar por la mitad de la esfera, dibujamos un hemisferio, que es la mitad, o semiesfera también llamado. Entonces tenemos ahí una circunferencia que representa el alzado de una esfera, marcamos aquí la base de ese hemisferio y aquí el eje vertical de revolución que pasa por los polos de la esfera. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a considerar, por ejemplo, aquí una tangente en el polo. Entonces pensamos aquí en el plano tangente y aquí también vamos a inscribir la figura en un cuadrado. Bueno, tenemos entonces el cuadrado y ahora vamos a imaginar un cono. Entonces el cono va a tener aquí la base, aquí arriba. Entonces si hago aquí otra tangente, represento la simétrica de esta línea respecto a este eje. Entonces ya tenemos un cono, tenemos el hemisferio y tenemos el cilindro que incorpora los dos, ¿no? Si repetimos esta misma figura, la podemos hacer aquí también en 3D para que se entienda mejor. Entonces cogiendo el mismo eje, la vamos a ir también haciendo en 3D, ya que conviene entender que esto tiene su configuración espacial. De hecho, esto es una representación del alzado de la figura. Bueno, entonces tenemos la esfera, vamos a representarla también en su totalidad. Aquí dibujaremos una elipse simulando que ahora estamos en perspectiva. Entonces cojo la circunferencia que tiene por eje mayor esa línea vertical, ese diámetro vertical. Para eso coloco esto en el eje y bueno, no es que esté muy bien centrado, parece que es esto. Entonces esta es la sección circular que define, o sea, el ecuador de la esfera que define el plano meridiano que pasa por el centro de la esfera, que será este. Bueno, y realmente aquí lo que tenemos es la mitad de la esfera, tenemos esto, entonces hemos hecho aquí una perpendicular representando el contorno de un cilindro circunscrito a la figura. Aquí tenemos el centro y por tanto aquí arriba estará el polo de la esfera, el polo norte, polo superior. Entonces volvemos a coger la misma elipse y dibujamos aquí el semicilindro. Bueno, realmente es un cilindro, pero estoy pensando en la mitad, ya que cojo un cilindro que tiene por altura exactamente la misma que la mitad de la esfera. Ahí tenemos ya el cilindro, ¿vale? Y por último tenemos también el cono, que tenía aquí el vértice, y por tanto ya podemos hacer las tangentes a esa circunferencia, y tenemos ya las tres figuras. Como vemos, las tres son tales que el vértice del cono pasa por el centro de la esfera, luego el plano de arriba es este plano, y tenemos el cono ya que tiene aquí el vértice y cuyas generatrices forman ahí 90 grados. Bueno, tenemos ya las tres figuras y ahora empezamos con el razonamiento. Bueno, si yo hago, por ejemplo, una línea cualquiera, vamos a hacer, por ejemplo, esta línea. Entonces esta línea es tal que corta aquí, pensamos en un plano de sección que corta el hemisferio. Y si esto lo vemos un poco más grande para que quede más claro, vamos a hacerlo aquí en grande. Entonces lo representamos aquí mejor con el compás. Tenemos entonces ese cuarto de circunferencia que representa el alzado de una esfera, ¿no? Teníamos también la diagonal de este cuadrado, que era esta, que era la generatriz contorno del cono. Y por último hicimos una línea cualquiera que puede pasar por cualquier sitio y vamos a hacerlo más o menos como aquí, pues por aquí. Entonces es un plano que corta al hemisferio, ¿no? Provocando aquí pues la sección circular, provocando aquí la otra sección circular del cono, ¿vale? Aquí la sección de la esfera, aquí la del cono, ¿vale?
Y aquí tenemos que como esto forma 45 grados, por ser una escuadra, pues tenemos que esta medida será igual que esta, ¿vale? Vamos a llamar esta medida A, vamos a llamar a esta medida B de aquí a aquí. Vamos a llamar a la medida D completo, o sea, lo que es el radio del cilindro. Esta será la medida D, o sea, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y vamos por último a vamos a coger, por ejemplo, esta longitud, ¿vale? Realmente es un radio de la esfera, y esta longitud le vamos a llamar, vamos a marcar aquí la medida, le vamos a llamar E, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual tenemos ya ahí esas medidas que nos van a servir para el razonamiento, ¿vale? O sea que esto en realidad vamos a llamarle también a esta hipotenusa, por ejemplo, E. Bueno, esto le llamamos E, bueno, esto pues le llamamos C, por ejemplo, ¿vale? Y ya tenemos ahí nombrados todos los elementos que nos sirven para la demostración, ¿vale? Bueno, pues Arquímedes demostró que el volumen del cilindro, lo vamos a poner así, es igual al volumen del cono más el volumen del hemisferio, ¿vale? O sea que pensamos aquí en ese cilindro, si tenemos realmente estas dos figuras y sumamos sus secciones, la suma de todas las secciones por planos paralelos será igual a la suma de las secciones de esta, ¿no? Siguiendo a Cavalieri, ¿no? Vale. Bueno, vamos a verificar que esto es cierto y vamos a empezar entonces con la demostración. Entonces tenemos que aquí tenemos el teorema de Pitágoras, a cuadrado más, vamos a coger, por ejemplo, esto, desde aquí hasta aquí, que esto ya sabemos que es C. A cuadrado más C al cuadrado, tenemos esta medida más esta medida es igual a esta, que es la hipotenusa, igual a E al cuadrado, ¿vale? Teorema de Pitágoras, ¿vale? O sea que hemos cogido este triángulo rectángulo de aquí, con lo cual hemos cogido este cateto, este otro, a cuadrado más c cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Bueno, tenemos también que, como dijimos antes, A es igual que B, porque esto es un cuadrado, aunque no lo parezca, pero está hecho a mano, pero bueno. Entonces esta medida es igual, ya podemos poner aquí, coma, A igual a B, ¿vale? Bueno, y ahora tenemos también que B cuadrado más C cuadrado, como A es igual a B, pues también podría llamarse a esto B, entonces esto más esto, pues será igual también a E cuadrado. Entonces vamos a poner C cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado igual a E al cuadrado. Ya que sabemos de esta igualdad, como A es igual a B, pues podemos coger ahora, nombrar esto B, es decir, B más C, B cuadrado más C cuadrado es igual a E al cuadrado, que es en realidad la hipotenusa, ¿vale? Bueno, tenemos ahí otra igualdad cierta, pero sabemos también que la hipotenusa E, como vemos aquí, ¿vale?, es exactamente igual también a la medida esta. ¿Y por qué? Porque este es el radio de la esfera, ¿no? Y si hacemos centro aquí, giramos, llega hasta aquí, y por tanto esto también es igual, ¿no? O sea que realmente E es igual a D. Ya lo ponemos aquí. E es igual a D. Por lo que decíamos, ambos segmentos son en realidad el radio de la esfera, ¿vale? Bueno, tenemos ahí otra igualdad, ¿vale? Entonces tenemos B cuadrado más C cuadrado, y como E es igual a D, pues podemos cambiar esto y poner igual a D al cuadrado. D cuadrado es igual a C cuadrado más B cuadrado. Vale. Bueno, ya tenemos a dónde queríamos llegar. Vamos a ponerlo un poco más ordenado. Vamos a ponerlo, por ejemplo, esto aquí. D cuadrado es igual a C al cuadrado más B al cuadrado, ¿vale? Eso es lo que tenemos aquí. Ahora bien, yo puedo multiplicar esto, los dos miembros, por lo mismo y no va a variar. Entonces voy a multiplicar pi por d al cuadrado, pi por c al cuadrado y pi por b al cuadrado, ¿vale?
pero resulta que pi por d al cuadrado sabemos que es el área de un círculo, ¿no? Pi por el radio al cuadrado, entonces el radio será d, ¿vale? O sea que será esto, ¿no? ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo, esta sección del cilindro será igual a pi por c al cuadrado, y como vemos esta es la sección del hemisferio, ¿no? O sea, porque pasa por aquí, ¿no? O sea, sección del hemisferio, ¿vale? Más, y ahora tenemos pi por c al cuadrado, c es esto, y ahora tenemos por b al cuadrado. Pi por b al cuadrado es pi por el radio al cuadrado, y el radio este corresponde al cono, como vemos, este es el cono, ¿no? Según habíamos visto aquí y vimos aquí, ¿no? O sea que esto es la sección del cono, ¿vale? Con lo cual esto pues es interesante, por esto ya nos mete en la demostración de lleno. O sea, sabemos entonces que esto se va a cumplir en todos los planos de corte, ¿vale? A cualquier altura va a pasar lo mismo, o sea, siempre se va a cumplir esto, ¿vale? Yo puedo coger aquí otra vez otro triángulo rectángulo y va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Eso quiere decir que como en todos los planos son iguales, según el principio de Cavalieri, pues ya tenemos que el volumen del cilindro será igual al volumen del hemisferio más el volumen del cono, ¿vale? Con lo cual de esta manera ya quedaría perfectamente demostrado, ¿no? Y luego vemos esto también una interpretación gráfica de esto, ¿no? Aunque bueno, ya lo estamos viendo ahí todo en dibujo, ¿no? Si ahora cogemos el volumen del hemisferio y queremos saber cuánto vale, porque vamos a calcular el volumen de la esfera, una vez que calculemos el del hemisferio, lo multiplicamos por 2, ya tenemos la esfera. Entonces pasamos esto, pasa restando, entonces tenemos el volumen del hemisferio será igual al, pasamos esto para aquí, el volumen del cilindro menos el volumen del cono, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Sabemos entonces que el volumen del hemisferio será, vamos a ir poniéndolo aquí, volumen del hemisferio, realmente es el volumen de la esfera partido por 2, ¿no? Entonces ya vamos a poner aquí volumen de la esfera dividido entre 2, porque es la mitad de la esfera, ¿no? Vale. Bueno, nos alejamos un poco. Bueno, tenemos el volumen de la esfera dividido entre 2 es el volumen del hemisferio, es igual a el volumen del cilindro, ¿no? Vale, el volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado, pues por el radio, ¿no? Porque tenemos el cilindro es, si nos fijamos aquí, tiene este radio, ¿no? Y luego la altura es el radio también, ¿no? Porque es igual, estamos hablando de un cilindro que tiene de altura el radio, ¿vale? Entonces ya podemos escribir el volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado por el radio, que es la altura, o sea, el área de la base por la altura, ¿vale? Bueno, y ahora tenemos el volumen del cono, pues si nos fijamos, también tenemos pi por el radio al cuadrado, sería la base, ¿no? Ya que aquí tenemos por base, esta medida es del radio, pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? Y la altura también es r, porque el cono es este, ¿no? Entonces ya podemos escribir, aquí teníamos menos, ¿vale? Pi por el radio al cuadrado por el radio, ¿vale? Bueno, lo que pasa que el volumen del cono no es el mismo que el del cilindro, sería eso partido por 3, ¿no? Que no se nos olvide, como pasa con la pirámide, ¿no? Vale, si no, se daría 0, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos entonces que esto es pi por r cuadrado por r, es pi r cubo menos, esto será lo mismo, pi r cubo partido por 3. Vale. Y luego tenemos el volumen de la esfera partido por 2 es igual a esto, entonces podemos pasar el 2 multiplicando a todo esto.
y así tendremos ya el volumen de toda la esfera, ¿vale? Entonces tenemos, esto sería 1/3 y esto es la totalidad, ¿vale? O sea que la totalidad 1 menos 1/3 es 2/3. Entonces igual a 2 que multiplica a 2/3 de pi por r al cubo, ¿vale? Bueno, aquí era minúscula, es lo mismo, 2 por 2, 4, y por tanto el volumen de la esfera es 4/3 de pi r al cubo. Bueno, pues esa es la demostración ya completa de que efectivamente ese es el volumen de la esfera, que era lo que queríamos calcular, ¿vale? Ya que, como sabíamos, el hemisferio era la esfera partido por 2, al pasar el 2 multiplicando aquí, pues, y multiplicarlo por esto, pues ya obtenemos al final el volumen total de la esfera. Lo voy a poner aquí, pongo la flecha volumen de la esfera. Vale. Bueno, pues ese es el resultado final y eso es lo que queríamos demostrar, es tal como lo demostró Arquímedes, ¿vale? Bueno, por último, esto también nos serviría para la demostración de rectángulos, un par de rectángulos que tengan siempre por área la misma que, bueno, dos cuadrados que tengan la misma área que otro cuadrado mayor, ¿no? O sea, figuras equivalentes, ¿no? Recordamos que con muchos teoremas se puede hacer eso, el de la altura, el de cuerdas, el del cateto, etcétera. Incluso con los teoremas sobre hipérbolas. Pero bueno, vamos a restringirnos a esto ya que tenemos esta figura aquí. Bueno, si nos fijamos aquí, esta figura es tal, ¿no?, que esto corta aquí en un punto y tenemos que aquí corta en otro punto. Vale. Bueno, pues según esto, si representamos esto, pues aquí tenemos que aquí nos saldrá un cuadrado, ¿no? Vale. Y aquí con esto así nos saldrá otro cuadrado. Pues en realidad, como esta medida del cuadrado que tenemos aquí, esta área más el área de este cuadrado, siempre va a ser igual la suma de estos cuadrados a este cuadrado, ¿vale? Y sería una aplicación directa de la demostración del teorema de Pitágoras. Y esto, pongamos donde pongamos este punto, siempre se va a dar ese caso, ¿no? O sea que siempre podemos coger esto mismo y obtener dos cuadrados cuyas sumas de áreas sea igual a la del cuadrado mayor, ¿no? Nos recuerda, pues eso es el teorema de Pitágoras, y esta relación que tenemos aquí en dibujo es lo que aparece aquí expresado, ¿vale? O sea, b cuadrado más c al cuadrado, aquí lo tenemos. C al cuadrado más b al cuadrado es igual a d al cuadrado, ¿no? Y ya digo que este punto lo podemos hacer móvil, y entonces lo que van variando es el tamaño de los cuadrados, ¿no? Entonces ahí tenemos ya también una demostración gráfica del teorema de Pitágoras, ¿vale? Bueno, pues esa sería una forma para visualizarlo también intuitivamente y para hacer ese ejercicio. Y ya para concluir, pues vamos a ver el método de Newton, cálculo integral, descubierto por Leibniz y Newton. Entonces con el método integral va a ser mucho más rápido e inmediato. Entonces demostramos también por ese método cómo obtener el volumen de una esfera y ya concluimos. Entonces dibujamos la esfera. Vamos a hacer el cálculo de la mitad. Vamos a marcar aquí, por ejemplo, el eje de revolución. Bueno, y tenemos ya, simulamos, imaginamos que eso es una esfera. Y lo que vamos a hacer es marcar por aquí también este eje. Vale. Y vamos a calcular el volumen. Ya sabemos, vamos a coger solo la mitad. Entonces, vamos a pensar en este fragmento, o sea, en realidad en una semiesfera, también un hemisferio. Vamos por aquí un poco así de sombra para simular la mitad de la esfera que cogemos y que se entienda mejor que estamos en el espacio, ¿vale? O sea que esta es la mitad de la esfera, ¿vale? El alzado de esa mitad de la esfera, ¿vale? Bueno, pues ya rápidamente vamos a coger aquí, este es el punto cero, estos son los ejes cartesianos. Esto ya, lo de la geometría analítica y los cartesianos fue descubierto por Descartes, ¿no? Y esta es la medida del radio, ¿vale? Vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que hace el cálculo integral es hacer en realidad la suma de, en este caso van a ser, imaginamos aquí un rectángulo pequeño,
con una medida en altura muy pequeña, y lo que vamos a hacer es girar este rectángulo respecto a un eje de manera que nos salen aquí pequeños cilindros. La suma de todos estos cilindros va a generar aquí la semiesfera, nada más que eso, ¿vale? Entonces hacemos el volumen, será la integral de, todos ponemos desde 0 hasta r, lo multiplicaremos luego por 2, ¿no? Entonces ponemos desde 0 hasta r, que es el radio, o sea que en realidad aquí empieza el primer rectángulo muy pequeño, el siguiente, y al hacer la revolución pues nos van saliendo pequeños cilindros, ¿no?, que vamos sumando, juntando unos con otros, y el conjunto de todos los cilindros nos va a generar ese hemisferio, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues ese es el método que vamos a seguir, ¿vale? Entonces lo que habrá que hacer es la sumatoria de todos estos cilindros, y para ello cogeremos entonces lo que corresponde a la ecuación esta, ¿no? Y eso nos va a dar el radio, ¿no? Porque sabemos que el radio de esta circunferencia, que luego lo convertiremos en un volumen, en un cilindro, pues es el volumen. Primero empezamos por el área de la circunferencia, el área es pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Vale. Bueno, y luego tenemos también que para darle la altura obtendremos ya el cilindro, o sea que el cilindro, el volumen del cilindro será pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, pues entonces necesitamos la ecuación de esta curva. Sabemos que es la ecuación de una circunferencia en su forma simplificada, donde el centro está en el origen, entonces x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Es en realidad el teorema de Pitágoras, porque siempre cualquier punto cumple la condición de que x al cuadrado más y cuadrado es igual a esto al cuadrado, radio al cuadrado, ¿no? Y eso vale para todos los puntos. Bueno, pues esta es la ecuación de la circunferencia en el origen, ¿no? Vale. Entonces, si despejamos y, ya que lo estamos haciendo en función de y, entonces tenemos que y es igual a, pasamos esto para aquí, r cuadrado menos x cuadrado más menos el cuadrado pasa como raíz, y esto es el valor de y. Vale. Bueno, una vez que tenemos esto ya sabemos lo que vale el radio, ¿vale? En realidad esto es lo que vale y aquí, lo que vale y, lo que vale y, etcétera, ¿vale? O sea que en realidad esto es lo que tendremos que colocar aquí. Entonces tenemos pi por el radio al cuadrado por la altura, que será el diferencial de x, ¿vale? Entonces cogemos esto, lo colocamos aquí y tenemos pi por el radio al cuadrado, voy a ponerlo así, aunque ya debería poner esto, de x. Y esto será igual a entre 0 y r de pi. Pi constante lo podemos sacar fuera, el radio al cuadrado pues vale esto. Entonces esto al cuadrado, ya que es el radio al cuadrado, de la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. Raíz y cuadrado desaparece de x, y ahora ya podemos hacer la integral, sacamos pi, ¿vale? Y ahora tenemos esto de r cuadrado por x elevado a 0, que será lo mismo que 1, ¿no? Y por tanto le sumamos a 0 la unidad, o sea que esto sería rx elevado a 0 más 1, ¿no? Entonces es pi que multiplica a r cuadrado por x, 0 más 1 es 1, y ese 1 también en el denominador ya no lo ponemos. Y ahora tenemos x cuadrado, 2 más 1, 3, x al cubo, ¿vale?, partido ese número también al denominador, ¿vale? Bueno, y esto evaluado entre 0 y r. Bueno, pues ya casi está, lo tenemos. Recordamos, es simplemente sustituir esto aquí en el valor del radio, ¿no? Y en la integral es siempre a las variables con x, esto era x0, que es lo mismo que 1, pues le sumamos la unidad y ese número al denominador, punto final. Bueno, tenemos de x, tenemos esto igual a pi que multiplica a, vamos a ir sustituyendo ya, entonces pi que multiplica radio cuadrado por r, lo sustituimos en la x, r por r cuadrado es r cubo, ¿vale? Menos, y ahora sustituimos también aquí, r cubo partido por 3. Ahora habría que sustituir el 0, pero como va a dar 0, porque esto por 0 es 0, entonces ya queda así, sin más, ¿vale? O sea, pi por r cubo menos r cubo partido por 3, ¿vale? Bueno.
Entonces tenemos, esto sería 3/3, esto es 1/3, por lo tanto 2/3. 2/3 de pi r cubo. Vale. 2/3 de pi por r al cubo. Bueno, pues esto es realmente el valor del hemisferio. Esto que tenemos aquí, la mitad de la esfera. ¿Vale? O sea que este es el volumen del hemisferio. Bueno, y si lo multiplicamos por 2, pues ya sabemos que sale el volumen de la esfera, será el volumen del hemisferio por 2, o sea, 2 por 2, 4/3 pi r cubo. Y ya lo tenemos ahí completo. Bueno, pues ese sería el resultado final mediante el cálculo integral. Recordemos que simplemente lo que hacemos es sumar esos cilindros. Para eso necesitamos el volumen de un cilindro, que viene definido por el área de la base, pi por r al cuadrado, por la altura. Aquí lo tenemos, ¿no? La altura va a ser el diferencial de x, ¿no? Y luego tenemos pi por radio al cuadrado, y sabemos que el valor de r, pues va a ser todas estas medidas que vienen definidas por esta ecuación. ¿Vale? De acuerdo. O sea que va a ser el valor de i realmente. El valor de i aquí, de i, etcétera, ¿no? Las longitudes de i proyectadas aquí. Bueno, pues ese es el volumen que, como vemos, pues nos dio igual al cálculo hecho mediante Arquímedes, ¿no? Entonces tenemos la forma puramente, pues eso, intuitiva, hecha con unos dibujos, basándonos, y luego ya el cálculo integral para calcular el volumen de esa esfera. ¿Vale?